Estamos de vuelta, señoras y señores, en nuestro Contigo en la Tarde, porque hemos comenzado un programa muy entretenido el día de hoy. Hemos estado hablando de todo un poco, ¿cierto? Sí, muy interesante. Muy interesante, exactamente. Y también a esta hora de la tarde tenemos invitada, es cierto, tenemos una invitada muy especial, obviamente muy importante también, que nos acompañe ya, que está lista y dispuesta para salir en pantalla en cualquier momento, pero antes de nosotros queremos comentarle lo que vamos a hablar con nuestra invitada el día de hoy, porque es un temazo, es un tema que, bueno, que por fin se tomó carta en el asunto, sí. Por fin se le puso mano dura a todo este tema tan complejo para muchas familias, para muchas madres, para muchos padres también. Oye, sí, porque es para todos. Es para todos, exactamente. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Marcela Acuña. Ella es abogada especialista en derechos de familia de la Academia Universidad de Talca. Así que un aplauso para Macarena, que está ahí saliendo en pantalla. ¿Cómo estás, Maca? Bienvenida Contigo en la Tarde. Bienvenida, Macarena. Marcela, perdón. Marcela. Sí. Marcela Acuña. Marcela Acuña. Hola, muy buenas tardes. Bueno, darte las gracias primero que nada por estar a esta hora de la tarde, en esta instancia junto a nosotros, saliendo para la región del Maule por las pantallas de Canal 30 y hablar de este tema. Bueno, que ahora hace muy poco, el 18 de noviembre de este mismo año, entra en vigencia la ley número 21.389, bueno, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Así es, entró en vigencia, a ver, en realidad esta es una ley que entró en vigencia en una primera parte desde que se publicó en el Diario Oficial, que fue el 18 de noviembre del año pasado. Pero su vigencia quedó postergada en lo que se refiere al registro de deudores de pensiones de alimentos. Esa parte de la ley entró en vigencia el 19 de noviembre de este año. Perfecto. Bueno, como ya decíamos, adelantamos, este tema faltaba ya colocarle como mano dura, ¿cierto? A todo lo que está pasando ahora, que yo creo que muchas madres también y padres y familias lo agradecen, que se haya tomado bien en serio. Estaba ahí como bien guardado en el cajón ahí en proceso. Sí, de hecho, según información que proporciona el Poder Judicial, dentro de las causas que ven los tribunales de familia, un porcentaje importante de causas tenía que ver justamente con pensiones de alimentos. Y el problema principal no estaba radicado tanto en que se fijase una pensión, sino que luego en el cobro, en la persecución de ese deudor que había sido condenado a pagar la pensión de alimentos. Ahí estaba el punto crítico, ¿no es cierto?, en el cobro de las pensiones de alimentos. Con toda esta nueva ley, tú dices que todavía no entra en vigencia el 100%. ¿Va a ir paso a paso, Marcela? No. Esta ley, que es una ley que se publicó en el Diario Oficial el 18 de noviembre del año 2021, entró en vigencia en gran parte de su articulado, en gran parte de sus modificaciones entraron en vigencia de inmediato, salvo lo que se refería al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esa parte de la ley quedó postergada para un año después, es decir, para entrar en vigencia el 19 de noviembre de este año. Ya entró en vigencia, entonces entró en vigencia hace poquito más de un mes. ¿Y por qué esa postergación? Porque la parte, ¿no es cierto?, que regula el registro quedó postergada porque era necesario dar el tiempo suficiente para que el Servicio de Registro Civil, que es el responsable de llevar adelante este Registro Nacional de Deudores, pudiera adaptarse en lo que se refiere a aspectos tanto humanos, ¿no es cierto?, de personal, como también en los aspectos tecnológicos que se requieren, porque este es un registro electrónico, un registro de acceso remoto, y por lo tanto implicaba para el registro civil también todo un desafío. Y por otro lado, también se requería que dentro de los mismos tribunales se hicieran las adaptaciones necesarias porque son los tribunales de familia los que nutren de información al registro. Son los tribunales de familia los que tienen que practicar las liquidaciones de las pensiones adeudadas y ellos son los que
mensualmente tienen que nutrir de información al registro, ¿no es cierto?, para que se vayan generando las inscripciones. Mira qué buena, ¿eh? Como se va interlazando todo, sí. Bueno, en esta gran base de datos también. Harto trabajo igual. Harta pega. Bueno, también te comento que, bueno, pudimos ver ahora con lo que pasó con la entrega de los 10%, pudimos ver que también ahí hubo también que se les quitó plata a los deudores, ¿cierto? Que tenían ya hace varios años impaga la pensión de sus hijos. Y ahí hubo el momento que también fue una instancia que, ¿cómo se dio eso? Que yo lo encontré súper interesante y lo encontré súper bueno también. Mira, sabes que eso efectivamente, Alexis, fue súper importante porque permitió básicamente visibilizar el problema. ¿Ah? A propósito de la situación pandémica y de el aumento de las necesidades económicas de toda la población, ¿no es cierto? Se visibilizó que había un grupo mucho más vulnerable, que era lo de todos los alimentarios que llevaban acumulando una deuda, ¿no es cierto?, muy alta. Normalmente esos alimentarios, niños, estaban a cargo de sus madres, ¿no es cierto?, que tenían que salir a trabajar para poder cubrir ese déficit que no era satisfecho normalmente por el padre. Hay situaciones donde no es el padre el deudor, pero son las mínimas. Y la pandemia imposibilitó salir a trabajar producto de las restricciones, ¿no es cierto?, los desplazamientos por el estado de excepción. Eso dio visibilidad al drama humano que significa el impago de las pensiones de alimentos, que hasta ese momento básicamente era visto como una cuestión entre privados, o sea, como un asunto del interior de una familia. Lo que hace esta ley es que permite entender que la problemática del no pago de las pensiones de alimentos involucra a toda la sociedad. Ya no es un puro problema privado, es un problema, podríamos decir, del Estado. Y se compromete al Estado, ¿no es cierto?, con medidas para perseguir, y se compromete a una serie de instituciones para que colaboren en esa persecución. Inicialmente, claro, como los retiros de fondos de las administradoras de pensiones, ¿no es cierto?, se nos perdió un poquito, un pequeño, creo, debe ser un problema de internet. Oye, pero es un temazo. Es un temazo estar hablando de esto. Pero como le decíamos a Marcela, abogada, especialista en Derecho de Familia de la Academia Universidad de Talca, es un tema que llega a solucionar muchos problemas que venían aquejándose hace varios años atrás. Sí, yo creo que ahora sí le están tomando recién el peso a lo que es la deuda de pensión de alimentos, porque antes no, ya decían, me dejo de estar, pero ahora, con el 10%, y bueno, lo que nos venía a hablar principalmente Marcela, si un deudor pide un crédito, va a tener problemas. Exactamente. Sí. Mira, imagínate acá mismo, cuando el deudor solicita un crédito al igual o superior a las 50 UF y figure en este nuevo registro, el banco deberá retener el equivalente al 50% de él o el monto inferior que sea suficiente para pagar el total de los alimentos adeudados y remitir derechos también de fondos a la cuenta bancaria del alimentario. Además, si el deudor vende un vehículo o una propiedad, se puede impedir la inscripción del traspaso si no se paga los alimentos adeudados. Imagínate lo que les va a pasar. O sea, yo no encuentro que está bueno porque de una vez por todas, imagínate padres que se vienen quizás, por decirlo, riéndose de su expareja o de sus propios hijos que llevan 3, 4, 5, toda la vida algunos de sus hijos, desde que nació, que no le dan ningún peso. Es verdad. Imagínate, y las pobres madres haciéndola de papá, de mamá, trabajando, sacándose la mugre para sacar a su hija, a sus hijos adelante, mientras que él no le da ni siquiera 10 pesos al mes. O sea, hay que hacerse responsable. Si no pudieron entender a la buena, lamentablemente se tuvo que tomar carta en el asunto y hacerlo entender a la mala. O sea, ni siquiera a la mala, es con lo que corresponde nomás. Claro, si es algo que le corresponde y algo tan básico que es pensión de alimentos.
Claro. Algo tan básico, o sea, no te están pidiendo nada más. Sí, bueno, no le están pidiendo grandes riquezas ni grandes cosas para el hijo, para sus hijos. Solamente se le está pidiendo algo monetario para poder, poder que sus hijos tengan una calidad de vida normal dentro Claro. de todo. Ni siquiera algo que sea que tú digas, no, para que tengan una calidad de vida super VIP o premium o con muchas. Ya estamos de nuevo. Tenemos a Marcela. Ahora sí. Ahora sí, Marcela. La tecnología, sin problema. Sí. No, tranquila, sí. Estábamos comentando sobre lo mismo que tú estabas contándonos, Marcela. Más, obviamente. Y también tú nos estabas entregando una muy buena información. Y bueno, resumiendo lo que nos estabas comentando ahora último, es que a través, claro, de todo lo que pasó con este tema de la pandemia y las retenciones, bueno, ahí se dio cuenta de la gran problemática que estaba pasando, obviamente, la madre, ¿cierto? Con la deuda de los padres. De sus Bueno, hijos, y ahora con lo del crédito, que los deudores, si piden el crédito, les van a tener que dar la mitad, el 50%. Bueno, ahora se vienen muchas más cosas más interesantes también. Sí, a ver, estar incorporado en el registro genera una serie de consecuencias y quizá también aquí es importante aclarar, ¿no es cierto?, para que los auditores sepan que no se ingresa al registro por el solo hecho de tener una deuda, ¿ya? El legislador ha establecido ciertos requisitos porque con independencia de que se esté incorporado en el registro, hay medidas de persecución, pero para ingresar al registro es necesario primero que los alimentos estén decretados en una resolución judicial, y eso es súper importante tener presente porque a veces la mamá llega a acuerdo con el papá extrajudicialmente, ¿no es cierto?, un acuerdo de palabra. Y se van pagando las pensiones, a veces sí, otras veces no, de a poquito, ¿no es cierto? A veces hay depósitos, le pasan dinero en efectivo, pero no hay una resolución judicial que dé cuenta de esa circunstancia. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que para que podamos tener los beneficios de esta ley y eventualmente incorporar al deudor al registro, es necesario que la pensión esté decretada en una resolución judicial. Así que hay que acercarse al tribunal. Y la segunda cuestión es que una vez que ya está decretada la pensión de alimentos que se tiene que pagar, para poder ingresar tiene que existir una deuda de al menos 3 mensualidades consecutivas o 5 mensualidades discontinuas, ¿ya? 3 o 5. En cualquiera de esos eventos, entonces, el tribunal ahora de oficio tiene que practicar la liquidación respectiva. Si se cumplen con esos requisitos, el tribunal ordena al registro civil que ingrese a este deudor al registro, ¿ya? Y ya incorporado al registro, que la única posibilidad de oponerse a la inscripción es que el deudor diga, ok, voy a pagar, ¿ya? Y ahí podría obtener que se paralice la inscripción, pero si él no paga, ¿no es cierto?, va a ser ingresado. Y una vez que está ingresado, ahí se generan todos los efectos jurídicos que establece la normativa actual, ¿ya? Dentro de esos efectos jurídicos, como decía, ¿no es cierto?, Leticia, si cualquier persona, cualquiera de nosotros va un día a solicitar a una institución financiera un crédito, esa institución financiera lo que tiene que hacer, ese proveedor de servicios financieros, lo que tiene que hacer antes de, ¿no es cierto?, entregar los dineros de esa operación de crédito, es consultar si el solicitante está ingresado en el registro. Y si el solicitante está ingresado en el registro, la institución financiera tiene una obligación legal, la obligación de retener un porcentaje de ese crédito y pagar al alimentario, al hijo, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la pensión de alimentos que se adeuda. Entonces, esto es por lo cual yo decía, se ha incorporado a más sujetos, ¿no es cierto?, como parte de esta búsqueda del pago, porque ahora son instituciones financieras que son entes privados los que tienen la obligación de consultar, la obligación de retener, si el solicitante del crédito está, ¿no es cierto?, en el registro, echa la consulta, primera obligación de la institución financiera, consultar.
Si está ingresado en el registro, tienen la obligación de retener un porcentaje del crédito, no todo el crédito, un porcentaje del crédito. Y tercera obligación, la institución financiera es la que tiene que hacer el pago. La institución financiera con cargo a ese crédito tiene que hacer el depósito en la cuenta bancaria que se ha abierto, ¿no es cierto?, para los efectos del pago de las pensiones de alimentos. Entonces ahí se va involucrando. La institución le avisa a esta persona que está en el registro y le van a tener que hacer la retención de la mitad del crédito. Sí, la institución le va a avisar a su cliente, ¿no es cierto?, porque este va a ser seguramente un cliente del banco, probablemente un cuenta correntista del banco, o podría ser una persona que no tenga cuenta en el banco, pero fue a solicitar el crédito. La institución le va a avisar, pero ese aviso es con independencia de que la institución tiene obligaciones legales que cumplir. O sea, el aviso al cliente no obstaculiza el cumplimiento que la institución tiene de consultar, retener y pagar, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasó con el 10% anteriormente? ¿También se le daba notificación a la persona que se le iba a retener el 10% y la persona no lo pedía? Exactamente, porque ahí la ley que se creó, ¿no es cierto?, la ley que permitió ese retiro, no había advertido esta posibilidad, digamos, la posibilidad de que la persona optara por no hacer el retiro. Hoy día el legislador entonces lo que hace es intentar que otras instituciones participen de tal manera que, con independencia de la voluntad del deudor, si ya hay una resolución judicial que decreta la obligación de pagar alimentos, entonces las otras instituciones colaboren para obtener los recursos, ¿ya? Lo mismo pasa cuando una persona va a inscribir, ahora, ¿no es cierto?, quiere inscribir un vehículo motorizado en el mismo registro civil, o quiere inscribir, por ejemplo, un inmueble, ¿no? El papá, ¿no es cierto?, compró una casa, compró un inmueble, no paga las pensiones de alimentos, pero tiene recursos para comprar una casa. Y quiere ir a inscribirla al conservador de bienes raíces, ¿ya? El registro civil, antes de practicar la inscripción del vehículo motorizado, o el conservador de bienes raíces, antes de practicar la inscripción de dominio de ese inmueble a nombre de esta persona, tiene la obligación de consultar si esta persona está inscrita en el registro. Y si está inscrita en el registro, ni el oficial del registro civil ni el conservador de bienes raíces van a proceder a la inscripción del auto o el inmueble, ¿no es cierto?, a menos que se acredite que se va a pagar la deuda. Lo mismo pasa, por eso es que hay muchos involucrados. Ustedes ya ven, hemos sacado instituciones financieras, el Servicio de Registro Civil, conservador de bienes raíces. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando una persona quiere renovar su licencia de conducir, ¿eh? Si una persona quiere renovar su licencia de conducir, la municipalidad competente no va a expedir esa licencia, o el diputado en su caso, antes de consultar en línea si es que ese solicitante de licencia tiene inscripción vigente en el registro de deudores, porque si la tiene, la municipalidad no va a dar curso a esa solicitud de licencia. También, ¿no es cierto?, algo parecido sucede cuando una persona quiera ir a solicitar pasaporte. Si usted quiere solicitar un pasaporte porque va a ir a darse un viaje de vacaciones, por ejemplo, ¿no es cierto?, el Servicio de Registro Civil, antes de emitir el pasaporte, tiene que consultar si ese solicitante está inscrito en el registro, y si lo está, no va a emitir el pasaporte hasta que, ¿no es cierto?, se asegure el pago de los alimentos. Entonces, lo que yo digo siempre cuando trato de explicar este asunto es que se está cerrando el cerco alrededor del deudor de tal manera que no le va a quedar otra. Marcela, una consulta. ¿Alguien más tiene acceso?
Si una persona dice, yo no sé si estoy o no en el sistema de deudores, ¿tendrá acceso a saber si está? Muy buena pregunta esa, porque también existen dudas en relación con esto. Yo he escuchado varias ¿no es cierto?, opiniones de personas que dicen, hoy yo entré a la página del registro civil y quise ver, ¿no es cierto?, si tal persona estaba en el registro y no pude acceder, en circunstancias que se supone que era un registro público. Bueno, este registro de deudores es un registro que es de acceso reservado, ¿ya? Entonces, no está habilitado para que cualquier persona pueda acceder a él, pero sí pueden acceder a él el deudor de los alimentos. O sea, si usted tiene una causa, ¿no es cierto?, donde sabe que fue condenado a pagar una pensión de alimentos, usted puede consultar el registro para saber si fue ingresado o no al registro, ¿ya? Entonces, el deudor. El beneficiario, por supuesto, el beneficiario o el representante legal del beneficiario. Todos los tribunales de familia del país, pueden consultar el registro. Y, bueno, todas esas instituciones legalmente tienen la obligación de consulta. Por ejemplo, todas las instituciones bancarias, ¿no es cierto?, los proveedores de servicios financieros, todos los conservadores de bienes raíces, todas las notarías tienen, las municipalidades, ¿no es cierto?, tienen también acceso a la consulta del registro, porque es la única forma de que puedan ellos cumplir con la obligación legal de consulta. Pues los deudores están ahí entre cuatro paredes, ahí casi enjaulados a pagar. Sí, algo así es lo que quiere, sí, es lo que quiere la ley, ¿no es cierto? Porque también pasa que muchas veces muchas de las personas que no pagan son personas que sí tienen recursos y podrían pagar. Los casos que también existen, ¿no es cierto?, pero de personas que tienen razones justificadas para no pagar, porque no tienen un empleo, porque además no tienen un patrimonio, porque por ellos mismos no tienen dónde vivir, por ejemplo, esos casos son mínimos. La mayoría de los casos de deudores de pensiones de alimentos son personas que tienen recursos para pagar, pero esta deuda era la deuda menos relevante, era la deuda menos importante, ¿eh? Entonces, cualquier otra cosa, porque son personas que con su patrimonio podían acceder a seguir comprando bienes, a viajar, a vacacionar, pero esto era lo menos relevante dentro de sus preocupaciones, ¿no es cierto?, de vida, ¿no? Yo encuentro que está súper bien las medidas que están tomando, que se están implementando. Yo lo encuentro pero magnífico. Te queremos hacer una última pregunta para ir redondeando la entrevista. ¿Qué pasa si una madre, ¿cierto? Como dijiste tú en un ejemplo ahí, hay padres que por mutuo acuerdo, de forma de ¿mediación, dices tú, o por fuera? Por forma así de palabra, dicen ya, sí me puedes dar tantas lucas, y llegan a acuerdo, y le da plata, como dice, le deposita, no le deposita, y se arma un desorden. Y ella después, no sé, al pasar que el hijo puede tener 5, 7, 10 años, quizás recién viene y se va a demanda. ¿Qué pasa con todos esos años para atrás que a lo mejor nunca le dio? No tiene cómo acreditar que le dio dinero. Claro. Ya. ¿Qué pasa ahí? Ya, mira, a ver, lo primero es que las pensiones de alimento, como cualquier deuda, ¿no es cierto?, una vez que están decretadas, prescriben. Entonces, pero eso es una vez que están decretadas, ¿no? Entonces hay un plazo para cobrarla. Si es una deuda, si nunca se ingresó la solicitud, la madre en representación del hijo en cualquier momento puede hacerlo. Y el tribunal, para poder decretar los alimentos, va a tener que analizar que se cumplan los requisitos legales, es decir, que exista el vínculo de parentesco que da lugar, ¿no es cierto?, al pago de pensiones, que exista la necesidad de recibir alimentos, porque también podría prestarse esto para abusos, ¿no es cierto? Normalmente la necesidad existe y se acredita razonablemente, y que el alimentante, el demandado, ¿no es cierto?, tenga la capacidad económica del pago de esos alimentos. Entonces, el tribunal los va a decretar
de ahí hacia el futuro, hacia el futuro. Es desde que la resolución judicial queda firme y ejecutoriada, ¿no es cierto?, se van a empezar a devengar esos alimentos. ¿Por qué te hacía la pregunta, Marcela? Porque pasa muchas veces que conviven en pareja, tienen hijos, y después llega un momento que los hijos tienen 5, 7, 8 años, 10 años, un ejemplo, y se separan, y ahí recién vienen a demandar, o no demandar, pero van a mediación. Claro. Claro, ¿y qué pasaba? Yo sé la pregunta, ¿qué pasaba desde eso hacia atrás? Tú dices que no, desde ahí en adelante, cuando se hace la demanda o mediación, ahí empieza a correr recién. Sí, por eso es que es tan importante que esto se formalice, ¿no es cierto? Que se formalice la deuda de pensión de alimentos. Esa formalización podría ser extrajudicial, a través de una transacción que se firma, por ejemplo, en notaría, ¿no es cierto? Y esa transacción después va a ser aprobada por el tribunal. Podría ser en un proceso de mediación, porque las actas de mediación que contienen acuerdo tienen que ser aprobados por el tribunal, o directamente en virtud de una demanda que se interpone en el tribunal. Otra cosa que igual me gustaría comentar es que esta ley también se pone en el caso, la 21.389 también se pone en el caso de deudores de pensiones de alimentos que quieren optar a cargos públicos, ¿ya? Y eso es bien interesante. Sí, y eso es bien interesante porque la ley establece que para poder ingresar a la administración del Estado, al Poder Judicial, al Congreso Nacional o a cualquier otro organismo público, o ser nombrado o contratado en alguna de estas instituciones, o si usted ya está en alguna de esas instituciones, porque usted ya es un funcionario público, ¿no es cierto?, y lo que quiere es ser promovido, ascender, aumentar, mejorar su jerarquía dentro de la institución, tiene que autorizar como una condición habilitante que la institución retenga y pague mensualmente de su sueldo, ¿no es cierto?, las pensiones de alimentos. Y hay otra ley más, que es la ley 21.484, que esa ley se publicó en septiembre de este año, que viene a complementar la anterior, ¿ya? Esta ley se llama Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de las Pensiones de Alimentos, y esta ley establece dos efectos más para aquellos deudores que están ingresados al registro. El primer efecto que establece es que si usted está ingresado en el registro no puede pedir ni rebaja ni cese de pensión, ¿ya? Entonces, si usted ya tiene deuda, no puede ir a pedir después el cese de la pensión de alimentos o la rebaja de la pensión de alimentos. Tiene que pagar primero la deuda y luego pedirá la rebaja o el cese, y el tribunal resolverá según el mérito de la petición. Y la segunda consecuencia que establece es que las personas que están ingresadas en el registro no pueden ser candidatos, fíjense ustedes, candidatos, no pueden ser candidatos a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes o concejales. Entonces, senadores, presidentes. Lo que pasa es que de alguna manera hay que tener el mensaje de la ley, ¿no es cierto?, es que usted tiene que ser hábil moralmente para ejercer un cargo público. Y dentro del carácter moral, ¿no es cierto?, tiene que estar por lo menos que usted asuma la responsabilidad de la crianza y educación de sus hijos en esto que significa contribuir en el pago de las pensiones de alimentos, ¿ya? Algo parecido pasa también si usted quiere adoptar. Si usted quiere adoptar a un niño, ¿no es cierto?, para evaluar su idoneidad para ser adoptante, el tribunal respectivo, el tribunal que está analizando la petición de adopción, ¿no es cierto?, tiene que también verificar si usted está inscrito en el registro. Y si usted está inscrito en el registro, usted está demostrando que no es idóneo para criar niños, ¿no? Y por lo tanto no se va a dar lugar a su solicitud de adopción. Así es que yo diría, las medidas son muy... Oye, Marcela, qué buena información nos trajo hoy. Muy ¿sí buena no? información, Marcela. Ojalá no sea la última muy buena vez noticia, que muy buena estés con noticia. nosotros. Sí. Sí.
Saben que en el Maule, la información hasta la semana pasada, que se cumplió un mes desde la entrada en vigencia del registro, la información oficial de la Corte Suprema era que ya habían 183 deudores ingresados al registro al 19 de diciembre, ¿no es cierto? Una vez completado el primer mes de vigencia del registro, 183 deudores de pensiones de alimentos ya estaban ingresados al registro en nuestra región. Las gracias, de verdad, muy buena información para todos en general. Un temazo. Un temazo este. Y esto es bueno conversarlo y abiertamente, por supuesto, para que todas las madres que estén pasando por este proceso estén más claras con la información que se está dando y lo que está pasando también, que es muy importante. Así que agradecerte, Marcela, por esta entrevista. Y ojalá la tengamos nuevamente. Esperamos que en algún momento te tengamos nuevamente para hablar quizás de otros temas también igual de importantes que estos, ¿ya? Muy bien, encantada. Muchas gracias a ustedes. Marcela, muchas gracias, buenas tardes, Marcela, que estés bien. que Chao, estés chao. muy bien. Oye, muy buen Tremenda tema. información Muy que nos buen trajo. tema. Sí. Muy buen tema.